Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 5 titulada Comprensión de textos. No te olvides que en esta temática es bueno que estés acompañado de un diccionario por si tienes algún inconveniente en cuanto al conocimiento del significado de alguna palabra. También es necesario recordarte que mires todo el video, puesto que en la parte final se te indica exactamente cómo debes enviar tus actividades. Vamos a continuar entonces esta temática que es harto conocida por ti a través justamente del desarrollo de un ejercicio. Tenemos un texto corto y ya sabemos que comprensión de textos no es otra cosa que entender lo que te transmite el texto, entender el significado total de esta unidad temática. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Texto número 1. Los cafetos son arbustos con tallos que miden 2 o 3 metros de altura y tienen hojas perennes de un bonito color verde brillante que crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Las flores blancas con un delicioso aroma de jazmín se agrupan en la base de las hojas formando glomérulos florales de 8 a 15 flores. Los frutos, que son verdes primero, demoran entre 8 y 12 meses en madurar y van pasando del amarillo al rojo escarlata. Por eso, estos frutos reciben a veces el nombre de cerezas. Muy bien, y entonces en un ejercicio típico de comprensión de textos, te formulan la siguiente pregunta: ¿de qué o de quién se habla en el texto? Cuando te formulen ese tipo de pregunta, te están indagando sobre el tema del texto, el tema del texto. ¿Y qué es el tema del texto? El tema es el asunto global que trata todo el texto. Es de qué o de quién se habla justamente en el texto. Y esa pregunta que acabo de repetir es justamente una interrogante que tú puedes utilizar para encontrar el tema. Claro está que la respuesta es el tema, pero siempre y cuando tú hayas entendido bien el texto, porque de lo contrario la respuesta será errónea. También hay otra pregunta que se utiliza para encontrar el tema, y que es la siguiente: ¿de qué trató el texto leído? Sin embargo, creo yo que esta primera pregunta nos ayuda de manera más exacta a encontrar el tema del texto. Bueno, entonces, ¿de quién se está hablando? Principalmente nos están hablando, pues, de los cafetos, ¿verdad? De los cafetos. Pero vamos a ver qué alternativas te proponen. Tenemos letra A, la flor del cafeto; letra B, la planta del cafeto; letra C, el café; letra D, el grano del café; y letra E, la semilla. Vamos descartando. No me hablan de la semilla, principalmente no me están hablando de ella. Tampoco me están hablando principalmente del grano del café, ni mucho menos del café. Me están hablando, como dice por ahí, de los cafetos, ¿verdad? ¿De la flor de cafeto me están hablando? No, de los cafetos. ¿Y quiénes son los cafetos? Son plantas, pues como dice ahí, son arbustos con tallos que miden 2 metros y etcétera. Entonces, ¿cuál es la clave que yo debo de marcar? La letra B, la planta del cafeto. De eso me están hablando en el texto principalmente. Ahora bien, ejercicios como estos vas a tener más adelante. Sin embargo, es necesario que antes de desarrollarlo te respondas lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre tema y la idea principal? Explica detalladamente. Es necesario que en la pregunta del conflicto cognitivo tú razones mucho. No es simplemente copiarla en tu cuaderno y dar una pequeña y respuesta tan corta. Tienes que indagar. Indaga, investiga qué es el tema, qué es la idea principal, y con tus propias palabras extrae una diferencia entre estas. En cuanto a los saberes previos, ¿qué es comprensión de textos? ¿Qué es la idea principal explícita y implícita? Porque también hay explícita y implícita. ¿Y qué es el tema? Entonces, estas tres preguntas también tienes que anotarlas en tu cuaderno y responderlas ahí. No te olvides que cuando les tomes foto, se tiene que ver nítidamente, claramente. De lo contrario, pues, imagínate que puedo revisar de lo que no entienda. Por otro lado, tus respuestas deben ser coherentes, correctamente cohesionadas, sin errores ortográficos. Continuamos entonces con el desarrollo. Muy bien, esta información tú la tienes en tu módulo y la voy a leer. Dice, un texto, perdón, es una unidad supraoracional que presupone dos o más oraciones
aunque es más que la suma de las mismas, ya que la comprensión individual de cada una de ellas no asegura la comprensión del texto en su totalidad. Bueno, tú sabes que el texto es una unidad, una unidad lingüística. ¿Por qué lingüística? Porque está conformado por una serie de palabras, de frases, de oraciones que lógicamente estas pertenecen a una lengua. Pero estas frases, oraciones, palabras están correctamente interrelacionadas. ¿A través de qué? A través de los conectores, a través de los signos de puntuación, a través de los referentes textuales y que desarrollan todo en su conjunto un tema. Un tema. Un texto no puede tener dos temas distintos, solamente trabaja un tema. Si trabajara dos temas distintos, entonces el texto sería incoherente. Y desde que las palabras, las frases, las oraciones que conforman esta unidad lingüística están interrelacionadas, quiere decir que hay una cohesión correcta. Ahora bien, nosotros debemos tener en cuenta también lo siguiente, las características del texto. Normativa. Existen ciertas normas que deben respetarse para producir textos que pueden ser comprendidos por el lector. Cohesión es una relación de significado por la cual la interpretación de un elemento del texto depende del otro elemento del texto. Coherencia implica relaciones de significado entre los conceptos explícitos en el texto y los conceptos implícitos. La coherencia global en el texto o de un texto es la estructura global del significado que se asiente en un nivel superior que el de las oraciones por separado. Cabe destacar que tanto la coherencia como la cohesión no son fines en sí mismos, sino que son instrumentales para la intención comunicativa. Y conexión está dada por la utilización de conectores que establecen una conexión entre las diferentes partes del texto. Bueno, son características, como te dice aquí, de todo texto. No te olvides que la normativa tiene que ver sinceramente la normativa tiene que ver con el correcto uso de la ortografía, de los signos de puntuación, para que de esa manera sea comprendido por quien está leyendo. La cohesión, como te dije anteriormente, tiene que ver con la estrecha interrelación que hay entre la palabra, la frase, las oraciones de un texto y que ayudan justamente a desarrollar un significado. La coherencia tiene que ver con que se desarrolle una sola temática, pero además de ello, debe presentar, como dice ahí, una estructura jerárquica, es decir, una jerarquía de ideas. Por ejemplo, iniciar con una idea principal y luego seguir con ideas secundarias que explicarían esa idea principal. Por otro lado, es necesario que tengas en cuenta que no se desarrollan dos o tres temas distintos, sino tiene que ser un tema. El hecho de que puedas tú también desarrollar subtemas del tema que estás desarrollando, también lo podrías hacer. Pero te vuelvo a repetir, un texto no tiene coherencia si tus ideas están desordenadas y encima trabajan temas distintos. Y en cuanto a la conexión, bueno, ya algo que también te había dicho, que la conexión está referida justamente o está relacionada mucho a la cohesión, es la utilización justamente de conectores, ¿no? Entre ellas las conjunciones, algunos adverbios, también pues las preposiciones, signos de puntuación, referentes textuales, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Estructura de un texto. El tema responde a la pregunta de qué trata el texto. Y siempre es lo más amplio que tiene el texto. Es como el marco o fondo en torno a lo cual gira el texto. Como te dije, no solamente se utiliza esa pregunta para encontrar el tema, también está la otra de qué o de quién se habla en el texto. Esa pregunta también te ayuda. Es más, en algunos casos, esta última pregunta la utilizan con mayor, se podría decir así, con mayor intensidad con respecto a la primera pregunta que figura acá en la diapositiva. ¿Ok? Creo yo que esta segunda pregunta que te he dicho te va a ayudar más para encontrar el tema. En cuanto al título, el título es una frase nominal, vale decir carente de verbo, que resulta más precisa, clara e inclusiva. En comparación con el tema y la idea principal, generalmente se determina el título formulándonos la siguiente pregunta. ¿Qué idea precisa lo leído? Es necesario mencionarte que tanto tema y título son frases nominales. Desde que te digo que son frases nominales,
Quiere decir que son expresiones que no presentan verbo. Tanto el tema como el título, de repente no lo vas a encontrar escrito en el texto. Lo tienes tú que sacar. Sin embargo, siempre un texto te presenta ciertas pistas, ciertos indicios de cuál podría ser la temática que se está desarrollando ahí. Ahora bien, con respecto al título, te están dando una pregunta que tú podrías utilizar para poder encontrarla, ¿no? ¿Qué idea precisa lo leído? Entonces, bien, esa pregunta te puede ayudar para encontrar el título y si no, no te olvides una cosa, de que muchas veces el tema y el título están estrechamente relacionados. Y es más, en algunos textos, tema y título viene a ser lo mismo. Continuamos. La idea principal. La idea principal de un texto es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base de la cual se derivan o dependen las demás ideas que conforman el texto. La idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis ni formula ejemplos u otras especificaciones. Por último, la idea principal la podemos determinar generalmente formulándonos la siguiente interrogante. ¿De quién, de qué o de quién habla el autor y qué sostiene? Acá me detengo un momentito para decirte lo siguiente. Esta pregunta, esta pregunta, como ves tú, se parece mucho a la segunda pregunta que yo utilicé para encontrar el tema, que era justamente de qué o de quién se habla. Pero es necesario mencionarte lo siguiente. Esta pregunta que ves tú para encontrar la idea principal va acompañado de una segunda pregunta. Mira, ¿de qué o de quién se habla, de qué o de quién habla el autor y qué sostiene acerca de eso? ¿Correcto? Mientras que para el tema solamente es de qué o de quién se habla en el texto. ¿Correcto? Vuelvo a repetirte para que no haya confusión. Yo te dije en el tema que hay una segunda pregunta para encontrar y que es justamente el de qué o de quién se habla. Sin embargo, como estás observando, en la idea principal tu módulo también te presenta prácticamente la misma pregunta, pero no es igual. ¿Por qué? Porque en este caso se está agregando una segunda pregunta, que es ¿qué sostiene? Entonces, la respuesta de estas dos te da la idea principal. En cambio, en el tema solamente te formula la pregunta de qué o de quién se habla en el texto. ¿Correcto? Ahora bien, la idea principal se divide en dos o se clasifica en dos. Idea principal explícita e idea principal implícita. Cuando una idea principal es explícita, cuando está escrita en el texto, cuando tú lo puedes identificar, cuando tú lo puedes subrayar. Una idea principal explícita es una oración que está presente en el texto y que en pocas palabras, resume todo el contenido del texto. Y además de eso lo vas a reconocer porque termina en un signo de puntuación, que puede ser una coma, un punto y coma, un paréntesis, etc. Eso depende, pero no te olvides. Si la idea principal está escrita en el texto, se llama explícita. Termina en una coma, un punto y coma, en un signo de puntuación. Y es una oración que resume en pocas palabras el contenido del texto. No te olvides que si esa oración presenta verbo, el tema no presenta verbo. Continuamos. También tenemos a la idea principal implícita. Implícito quiere decir tácito, quiere decir sobreentendido. En otras palabras, esta idea tú no la vas a encontrar escrita en el texto, pero sí vas a encontrar información que te ayude a concluir, a inferir, a inducir cuál es la idea principal. ¿Correcto? Ahora bien, para esta idea principal, es decir, para la implícita, tú bien puedes utilizar como ves tú esta pregunta que tienes ahí y te dará como resultado la idea principal implícita. Y si no, acuérdate de lo que te digo, lee detenidamente el texto y saca una conclusión en base a lo que has leído. Por otro lado, a continuación te ofrecemos algunos ejemplos. Miren, José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde la perspectiva socialista. La revolución cubana ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo. La leucemia es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos en la sangre. Lo que tú tienes resaltado en negrita en estas expresiones no es otra cosa que el tema. Y el tema más
lo que viene a continuación, lo que se dice del tema, es justamente la idea principal. ¿Correcto? Vuelvo a repetirte. En el ejemplo que te coloco aquí, José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. Todo esto, lo que está en negrita, viene a ser el tema. ¿Sí? ¿De qué o de quién se habla? De José Carlos Mariátegui. ¿Y qué sostiene o qué se dice acerca de José Carlos Mariátegui? Que analizó la realidad nacional desde una perspectiva nacional socialista. Eso quiere decir, chicos, que, como ves tú, el tema no presenta verbo. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui, todo eso es un sustantivo, no presenta verbo. Pero después de eso, cuando dice analizó, mire, analizó y es un verbo. Y todo lo demás viene a ser ya una idea principal. ¿Correcto? Espero que me esté dejando entender. Repito nuevamente, miren, si yo leo un texto y me pregunta, ¿de qué trató el texto? Entonces yo diré de la Revolución Cubana. ¿Y qué sostiene o qué me están diciendo acerca de la Revolución Cubana? Que la Revolución Cubana ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo. Entonces, vuelvo a repetir, lo que está en negrita, Revolución Cubana, viene a ser el tema. Y lo que voy a leer a continuación es la idea principal. La Revolución Cubana ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo. ¿Te das cuenta? Tema no presenta verbo, la oración sí. O mejor dicho, la idea principal, que es una oración, sí. Continuamos. Ahora vamos verificando lo que tú puedes haber entendido. Es necesario que recuerdes que debes utilizar un diccionario si es que por allí no entiendes el significado de algún término. El texto dice así: los basiliscos son pequeños lagartos que no pesan más de 90 gramos y que viven en los bosques tropicales de Centroamérica. Miden hasta 20 centímetros y son capaces de caminar asombrosamente sobre el agua a una velocidad de 2 metros por segundo. Este hecho era un misterio, ya que, aunque son ligeros, no lo son tanto como algunos insectos que pesan menos de 1 gramo y que son capaces de sustentarse en el agua por medio de la tensión artificial provocada por el contacto entre sus finas patas y el líquido. Jim Lachine y Thomas McMahon de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, han descubierto el motivo analizando películas de video en las que un modelo de aluminio de las dimensiones de una pata de un basilisco golpeaba un tanque de agua a diversas velocidades. Hallaron que el animal bate su pata en el aire y golpea la superficie con tanta fuerza y rapidez que crea una bolsa de aire bajo el agua justo delante de la pata. ¿Cuál es el tema del texto? Entonces aquí ya te damos una solución. A lo largo del texto vemos cómo se señalan las características de unos animalitos llamados basiliscos. Por lo tanto, el tema gira alrededor de ellos. Respuesta, la letra E, o sea, los basiliscos. Fácil, ¿verdad? Y por ahí ya el texto te estaba dando pistas acerca de lo que se estaba tratando. Como te dije, si tú después de haber leído ese texto te preguntas de qué o de quién se habla en el texto, tú te responderás, pues de los basiliscos, entonces ese es el tema. Ahora bien, es una aseveración incorrecta del texto, es una afirmación incorrecta del texto. Entonces, una afirmación incorrecta del texto viene a ser esto: los basiliscos han sido estudiados en cierta medida. De alguna manera, esa información no la encontramos en el texto, no está en el texto, ¿no? En todo caso, es una conclusión a la que yo puedo llegar. Pero acá me dicen lo siguiente: es una aseveración incorrecta del texto. Es decir, una aseveración que no está presente en el texto, que puede ser errada sobre el texto, ¿verdad? Mientras que los demás sí las podemos encontrar en el texto. Entonces, la letra C. Continuamos aquí con la número 3. La idea principal del texto versa sobre los basiliscos, un estudio herpetológico, el estudio físico-estructural de los lagartos pequeños, los basiliscos y una misteriosa caracterización intelectualoide, y le trae un esotérico aspecto de los basiliscos. Bueno, aquí sería uno que utilice tu diccionario. ¿Por qué? Porque la clave va a ser la letra B, un estudio
herpetológico de los textos, es decir, es un estudio zoológico tanto de reptiles y de anfibios. Y eso es justamente lo que se ha hecho. Letra B. Entonces, la idea principal del texto versa, ¿sí? O está relacionada al estudio herpetológico de los basiliscos. Número 4. El posible autor del texto es un psicólogo, un zoólogo microbiano, un laringólogo, zoólogo o botánico. En este caso, pues yo no puedo decir que es un psicólogo. El psicólogo es aquel que tiene como principales clientes, o tiene a sus clientes a los seres humanos, pues, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver ahí. Letra B, zoólogo microbiano. Bueno, podría ser zoólogo, pero microbiano. ¿Por qué microbiano? ¿Acaso está estudiando microbios? No. Letra C, laringólogo, o sea, un experto, un especialista en la laringe que estudia ello. No. Un zoólogo, esta puede ser. Y letra E, un botánico. Un botánico es aquella persona que está relacionada al estudio de las plantas, ¿no? Entonces, la letra D es la correcta. El vocablo bate en el texto se tiene como, es decir, significaría lo siguiente, agita. Cuando decía más o menos de que el basilisco bate sus patas, quiere decir que agita sus patas, ¿verdad? Entonces, letra D. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final, se podría decir así, de estos primeros 5 ejercicios. Te invito a desarrollar los demás. No te olvides que para poder enviar tus actividades debes cumplir con lo que se estipula acá, de la manera como está, cómo te lo voy a explicar. Número 1, las preguntas de saberes previos y las del conflicto cognitivo deben estar anotadas en tu cuaderno, anotadas en el cuaderno, y sus respuestas también, con una letra clara, coherente, cohesionada, sin errores ortográficos. Tampoco me envíes como respuesta pues una media línea de respuesta. Se supone que eres un estudiante de cuarto grado de secundaria y por lo tanto tu nivel de expresión debe ser mayor. Una vez que tú ya hayas resuelto ello y les hayas tomado foto, las cuales deben estar nítidas, te envías a este correo que figura acá con el asunto siguiente: cuarto A o B, saberes cuestionario, comprensión de textos. Y como te dije, las envías. Pero no te olvides, en ese primer correo coloca en el contenido del mismo tu nombre completo, grado y sección. Te pido eso porque hay algunos que me envían de correos de algún familiar. Entonces, para evitar problemas, por favor, en ese contenido, colócame tus datos completos. Ahora bien, para poder enviar los ejercicios tienes 48 horas. Los ejercicios del módulo tienes 48 horas, pero no esperes las 48 horas. Trata de hacerlo lo más pronto posible y envíalas también a este correo, pero con el asunto cuarto A o B, tarea, guión, comprensión de textos. Una vez hecho eso, en el contenido de este segundo correo, coloca tus nombres completos, grado y sección y lo envíes. Y eso sería todo. No te olvides que debes de enviar tus actividades. También es importante de que si por el motivo de conexión, económicos o lo que sea, si no has enviado actividades anteriores, envíalas, por favor. Tienes que enviarlas, no te olvides. Espero que la temática se haya entendido, espero que ustedes también pongan de su parte con el cumplimiento de las actividades, comuniquen a sus compañeros de que deben enviar sus actividades, incluyendo si son pasadas, me refiero a pasadas de este bimestre, y espero que puedan finalizar el año de manera satisfactoria. Nos estamos viendo, cuídense mucho, hasta pronto.